Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo poder hacer una mesa de chapa o metálica y luego la vamos a terminar con resina. Acá tenemos la mesita, ¿sí? Es una mesita que se desarma, ¿sí? Y tiene esta base acá arriba que es de chapa. Nosotros vamos a trabajar sobre esta base que de hecho se saca, ¿sí? Y es como si fuese una bandeja. Yo en este caso ya le comencé a hacer el diseño, ¿sí? Es el rostro de una mujer. Ustedes le pueden dibujar lo que ustedes quieran o simplemente lo pueden hacer abstracto, ¿sí? Mi intención hoy es mostrarle cómo hacer el diseño sobre algo metálico y después terminarlo con resina, ya que vamos a utilizar otros elementos que son de diferentes grosores y me gustaría mostrarles cómo es el proceso de la resina al final para que ustedes puedan ver cómo se hace. En este caso, para el metal vamos a usar silicona transparente fría, ¿sí? Vienen estos pomitos así, que son muy prácticos para poder trabajar. Y es lo que vamos a utilizar para pegar sobre metal, lata o vidrio. ¿Sí? Bueno, entonces acá yo voy a continuar. Este es el rostro de una mujer que tiene cabellos y después les voy a colocar unos caracoles, ¿sí? Que encontré. Entonces vamos a continuar con lo que sería el rostro, que ya casi lo tengo terminado, y después vamos a continuar con el cabello. Le vamos a poner una gota abundante en la parte de atrás y lo presionamos. Bueno, como ven, acá ya vamos terminando lo que sería el rostro. Y yo estos espacios que les estoy dejando es para el cabello, porque el cabello es como que está volando, es como una sirena. Y también el espacio de los labios, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en lo que sería el cuello. Entonces vamos a continuar con el cuello. Yo acá le voy a hacer una sombra con otro color que tengo por acá. Siempre pueden marcarlo con un marcador y cortar donde necesitan. Ahí está. Y colocamos la partecita por acá.
mesita me gustó mucho porque ya tenía el borde incorporado. Generalmente no lo traen, pero es muy importante que tengan el borde, ¿sí? Para hacer lo de la resina al final y también para que el trabajo nos quede bien. Bueno, así nos quedaría el rostro y el cuello, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el cabello. Bueno, yo en este caso había seleccionado unos caracoles, ¿sí? Que le quiero colocar en la parte de lo que sería el cabello, aquí de este lado y también acá. ¿Sí? Había encontrado estos caracoles así, entonces estoy viendo de qué forma colocarlos para también tener en cuenta lo que sería el cabello, ¿sí? En este caso acá tenemos un mechón y creo que acá quedaría muy lindo. Entonces vamos a pegarlos también con la silicona, ¿sí? Lo vamos a ubicar donde nos parece que queda lindo, ¿sí? Y de este lado también vamos a colocarle y lo presionamos. Bueno, el cabello se lo vamos a hacer de color rojo, así que vamos a ir marcando de a poco. Con el cabello también, siempre seguimos la dirección, ¿sí? Con las teselas.
Es muy importante para que así podamos ver mejor el movimiento que le queremos dar. Si nosotros le ponemos todos triángulos, por ejemplo, se pierde la forma, ¿sí? La dirección de lo que sería el cabello. Entonces siempre es importante seguir. Si el mechón va para este lado, entonces seguir con las teselas hacia la dirección que necesitamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con este que está cerca del rostro. De hecho son varios, pero acá se dividen. Así que vamos a ir marcando. Bueno, y así vamos a ir rellenando todo lo que sería el cabello. Lo voy a continuar y cuando lo tenga terminado se los voy a mostrar. Bueno, como ven, ya le vamos terminando el cabello. Ahora vamos a hacer una pequeña flor de este lado con unos caracolitos pequeños. Bueno, entonces acá vamos a hacer una florcita con caracolitos chiquitos. Y en el centro le vamos a poner una bolita de pulsera. Y ustedes pueden usar lo que ustedes se les ocurra. En este caso a mí me gusta porque le da como un toque de color.
cuadritos chiquitos. Uno pequeñito por este lado. Ahí está. Entonces ahí nos queda la florcita, fíjense qué linda queda. Y ahora le vamos a hacer lo que sería el carito con un color marrón. Estamos. Fíjense qué bonito queda. Ahora vamos a continuar con la parte del cabello de este lado. Bueno, así nos va quedando, ¿sí? Ahora vamos a terminar el fondo y ya estaríamos listos con nuestro diseño. Vamos a ir rellenando con este color turquesa. Para darle un poco de contraste también con los colores que ya estamos utilizando. Yo voy a continuar con el fondo y cuando lo termine se los voy a mostrar cómo quedó. Bueno, así nos queda terminado. Lo tenemos que dejar secar unas horas para continuar con la terminación. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que sería la pastina o la terminación. En este caso yo uso cemento blanco, pero ustedes pueden usar lo que deseen, ¿sí? Vamos a colocar el polvo en un recipiente y con el agua le vamos a ir mezclando para formar la pasta. La vamos a hacer un poquito más líquida ya que tenemos estos caracolitos que le agregamos y para que sea más fácil después de quitar, ¿sí? Entonces fíjense que la hicimos más líquida y la vamos a ir aplicando. Un poquito y cubriendo todos los espacios.
No se preocupen si tapamos los caracolitos, ya que después con la esponja se puede quitar muy fácil, así que no hay ningún problema. Vamos colocando. Bueno, una vez que ya terminamos de colocarle todo arriba, vamos a ir quitando con la esponja, ¿sí?, todo el excedente de pastina. Y lo limpiamos en un recipiente con agua. Donde ven que le quede algún huequito, le vuelven a colocar pastina o cemento y lo limpian. Limpian bien todo el borde, el excedente en los caracoles. Limpiamos bien de a poquito. Sin apuro, tómense su tiempo. Lo van a tener que repetir varias veces, así que vayan limpiando de a poquito. Una vez que ya le sacaron el excedente con la esponja, ya lo pueden ir limpiando con un trapito de a poquito para sacarle lo que queda. Bueno, así nos queda con la pastina. Recuerden que la tienen que dejar secar para después continuar con la resina, ¿sí? Así que la dejamos secar un par de horas y después les voy a mostrar cómo poder realizar la terminación con la resina. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la terminación de la resina. Lo primero que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que limpiarlo bien, ¿sí? Sacarle todo el polvillo. Ustedes van a ver que cuando se sequen les queda siempre polvillo por la pastina o por el cemento. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle bien todo el polvillo y que nos quede bien limpio para poder trabajar con la resina, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es algún recipiente, ¿sí?, para preparar la resina, algún palito de madera para dispersar la resina en la base y unos recipientes para usar como de medida para medir bien la cantidad que necesitamos. Bueno, la resina siempre viene con dos partes, ¿sí? Tenemos la resina y lo que sería el endurecedor o el catalizador, ¿sí? Dependiendo de la marca que lo compren es la cantidad que tienen que ponerle. Generalmente aquí te viene la cantidad, ¿sí? Puede ser resina o porcelanato líquido, dependiendo del lugar donde estén, es lo que vayan a conseguir. En este caso hay que preparar una medida de resina y media de
endurecedor. Entonces lo vamos a preparar y lo vamos a echar encima de nuestro diseño, ¿sí? Entonces vamos a hacer una medida de este. Y media de catalizador. Una vez que tenemos las dos cosas juntas, las vamos a mezclar. Puede ser con un palito, una cuchara, un cuchillo, ¿sí? Lo que ustedes tengan a mano. Con la resina se pueden hacer muchas cosas y queda muy bonita. También se puede pintar. Vienen de diferentes marcas. Hay que mezclarlo bien para que no queden tantas burbujitas. Aunque sea unos 3 minutos. Una vez que ya lo revolvimos bien, ¿sí? Lo vamos a ir echando sobre nuestro diseño. Y de a poquito nos vamos a ir ayudando con el palito, ¿sí? Para dispersarlo también. Podemos mover un poco también para que se disperse por toda la superficie. Bueno, una vez que ya le echamos todo, que ustedes ven que ya tapó, por ejemplo, los caracoles y todo, si ustedes ven que le quedan como algunas burbujitas, con un secador de pelo pueden pasarle un poquito y esas burbujitas desaparecen, ¿sí? El tiempo de secado depende del lugar donde estemos. Generalmente es 24 horas, pero en los lugares donde hace un poquito más de frío demora más. En mi caso, que estamos en invierno, demora 3-4 días en secarse. Así que bueno, lo dejamos secar y lo dejamos quieto en un lugar sin moverlo, ¿sí? Por ese tiempo que les mencioné. Bueno, espero les haya gustado la clase y hagan hermosas creaciones con resina. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en las próximas clases. ¡Chao!